Vamos a ir ahora a buscar Efesios en el capítulo 4. Es que busquen, por favor, Efesios en el capítulo 4. ¿Ya? Efesios, Filipenses, Colosenses, entonces en Efesios, capítulo 4. ¿Qué es lo que vamos a ver enseguida? Vamos a seguir viendo a Jesús resucitado en la comunidad, pero vamos a ver algo más aquí. Les muestro en esta pantalla, segundo elemento de hoy. Los carismas se desarrollan en los ministerios. Todos los carismas se desarrollan en los ministerios. Traduzca ministerio como servicio y verás que nunca te vas a complicar la vida. Tú traduces ministerio y entiendes ministerio como servicio y te va a quedar fácil. En griego es diaconía. Entonces los carismas crecen y se desarrollan en los servicios o en los ministerios, ¿ya? Allí crecen, es decir, estos carismas, cuando tú los pones al servicio de los demás, más crecen, más se desarrollan, más avanzan, más se van encarnando en ti y van dando frutos maravillosos. Así que vamos a leer Efesios 4, versículos 7 y 8, y después pasamos a los versículos 11 al 13. Y vamos a descubrir varias cosas allí. Primero, capítulo 4, versículos 7 y 8. Por señalar allí, o sea, hay tanta cosa tan bella en este capítulo 4. Lean y se van a dar cuenta. Bien, dice, a cada uno le ha sido concedida la gracia en la medida de los dones de Cristo. Observen, la gracia en la medida de los dones de Cristo. Gracia, que es charis, y de ahí va a venir la palabra charisma, y los dones, ahí está esa palabrita, de Cristo. Por eso dice la Escritura, y miren cómo nos habla de Jesucristo resucitado, recordando el Salmo 68. Subiendo a la altura llevó cautivos y repartió dones a los hombres. Y repartió dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir que subió? Sino que también que bajó y todo lo demás. Entonces, resucitado el Señor, da dones. El Señor resucitado entrega esos dones, da dones. Y luego, en el versículo 11, va a decir, él mismo, está hablando de Jesucristo, Jesucristo él mismo, él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Y luego viene el para qué, y hay varios para qué, observen los para qué, para organizar adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio, para la orientación de la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos todos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Recojamos los elementos. Entonces, en los versículos 7 y 8 nos habla a nosotros de que cómo tenemos dones, que cada uno tiene esos dones en función de los ministerios. Unos dones para el ministerio. No son dones sueltos, sino que se van uniendo y se van cohesionando en función del ministerio. Y el ministerio que está compuesto por dones, por los 7 dones y por muchos carismas. Recuerden los 7 dones. Cada ministerio ya por sí tiene los 7 dones. Esos ministerios ya de por sí tienen 7 dones, más muchos carismas. Esa será la tarea de las clases que nos quedan por delante. ¿Qué carismas componen tal o cual ministerio? Esa es la pregunta que empezaremos a responder desde hoy y en las siguientes clases. ¿Qué carismas son necesarios para el ministerio de predicación o para el ministerio de intercesión o aún para el ministerio de comunicaciones? ¿Qué carismas son necesarios? Así que es una pregunta que trataremos de responder poco a poco en 3 clases. El versículo 11 nos señala a nosotros 5 ministerios de ejemplo. 5 ministerios allí en la comunidad de Éfeso y en las comunidades cercanas a la comunidad de Éfeso. Ahí estaban cerquita, pues Colosas también, la Odisea. Entonces, estas comunidades se organizaban a partir de 5 ministerios: apóstoles,
evangelizadores, profetas, pastores y maestros. En la actualidad hay comunidades que se organizan con esos 5 ministerios. Hay unos que no, otros que tienen más, otros que los entienden de otra manera. Eso será una próxima clase de cómo entenderlos y avanzar más. Los versículos 12 y 13 nos muestran para qué son los ministerios. El para qué son los ministerios. Y nos presenta varios para qué. Yo ya los señalé en la lectura. 1, para el recto ordenamiento de los santos en función del ministerio. Ya nos mostró varias cosas. Nos mostró el ordenamiento de los santos, o sea, de la comunidad, porque los santos son los miembros de la comunidad. A mí me encanta, hago un paréntesis, esto es un paréntesis nomás. A mí me encanta en la comunidad en la que yo estoy, que se llama Dynamis, tratar a mis hermanos con santidad y de santos. Ustedes son santos por el bautismo y tratarlos con santidad. Yo no los trato como pecadores. Yo no les digo, aquí como todos somos pecadores, no digo eso. Porque como todos hemos recibido a Jesucristo, el Santo, y tenemos al Espíritu, el Santo, que vive en nosotros, nos santifica. Y además nuestra opción es por la vida, nuestra opción es por la santidad. Entonces, ¿cómo voy a tratar a los hermanos que tengo al frente? Pues como santos, porque todos los carismas están en función de ayudar a que se ordenen los hermanos de comunidad, a que se organicen los hermanos de comunidad. Y Pablo en sus cartas, en todas las cartas, a los hermanos de comunidad les llama santos. ¿Cómo les llamas tú a tus hermanos de comunidad? Porque depende cómo los llames tú, allá es a donde los quieres llevar. Si tú los llamas a ellos, como todos aquí somos pecadores, ¿a dónde los quieres llevar? Si tú los dices, como todos aquí somos santos y aspiramos a vivir santamente, ¿a dónde los quieres llevar? Quiero que lo pienses un instante, para que veas cómo vas a organizar los carismas y los ministerios para llevarlos a cuál meta, hacia dónde, cuál es el objetivo. Recuerden que las comunidades de los santos son más atractivas que las otras. Así que, bueno, y más atacadas también por los otros, pero ¿qué le hacemos? Y luego de hablar del ordenamiento de los hermanos de la comunidad de los santos, luego viene a decir otra vez la palabra orden. Qué insistencia con la palabra orden. Como en 1 Corintios 14, que dice que Dios es un Dios de orden, que hagan todo en orden, insiste en ese orden. Entonces, ¿cómo ordenamos para que las cosas funcionen adecuadamente? Con los ministerios, definiendo las funciones del ministerio. No es el tema de este curso, no nos corresponde el tema, pero te digo, te oriento, que si en tu grupo de oración o en tu comunidad se establecen las funciones y ojalá se escriban las funciones, se escriban funciones del ministerio de predicación, tales, funciones del ministerio de intercesión, tales, funciones del ministerio de pastoreo, tales, funciones del ministerio de gobierno, o del coordinadores, tales. Esas funciones van a ayudar al recto ordenamiento. ¿Sí queda claro? Es la primera cosa, el para qué. Segundo, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente es orden, sino hacer crecer, edificar. Y edificar es uno sobre otro, haciendo crecer, llegando a una construcción coherente. Entonces, el segundo, ¿para qué? El segundo es para qué, es para edificar la comunidad. El cuerpo de Cristo, que es la comunidad, la iglesia. La comunidad eclesial se va edificando, es decir, va avanzando, se va volviendo más visible, se va volviendo más fuerte, ¿ok? Al comienzo, cuando empezamos nosotros, que somos 10 o 15, pues 10 o 15 ladrillitos no hacen sino apenas la primera parte de un muro. Pero en la medida en que la comunidad va aportando todos y van llegando más hermanos, el muro se va creciendo más, la edificación se va volviendo más visible. Claro, ese es el cuerpo de Cristo, que se construye sobre la roca firme, que es Jesucristo. Piensen en las edificaciones actuales. Normalmente en las edificaciones actuales ponen una polisombra o unas tejas, algo ahí alrededor,
cosa que no se ve que están haciendo, pero están trabajando hacia abajo, hacia la tierra, hacia abajo, buscando tener pilotes y un piso firme, y le ponen recebo y le ponen concreto y piedras, todo un montón de piso firme, una roca firme, sólida, armada por distintos recursos, y luego después empieza a verse que empiezan a salir varillas y cosas, y aparecen, y ya se empiezan a ver muros, y ya uno dice, "Uy, ya van avanzando". Igual pasa en la comunidad cristiana. Primero se construye hacia adentro, poniendo la base firme que es Jesucristo, así nos lo muestra Primera de Corintios en el capítulo 2 y 3, poniendo la base firme que es Jesucristo, y después se empieza a construir hacia arriba y se hace visible la comunidad. Entonces los carismas ayudan a la edificación, los ministerios que tienen muchos carismas, más los 7 dones, ayudan a que la comunidad se vaya viendo y se vaya fortaleciendo y vaya creciendo. Tercer, ¿para qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Miren cómo lo plantea, unidad de la fe. La unidad de la fe es que todos hablamos el mismo lenguaje. Hablamos todos de Jesucristo resucitado como Señor y Salvador. Esa es la unidad de la fe. Hablamos de Jesucristo resucitado, muerto y resucitado, como Señor y Salvador de nuestra vida. Y si funcionamos como Señor y Salvador, y todos en la comunidad hablamos de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, todo se va ordenando, todos van llegando a esa unidad. A veces en alguna comunidad el Señor y Salvador es el dinero, porque como tienen la casa y las obras, pues se necesita dinero. Entonces empiezan a hacer las cosas para conseguir dinero, para sostener las obras. Entonces ya el Señor es el dinero y lo disfrazan en el nombre de Jesucristo. Eso hay que revisarlo y prestar atención. El dinero es necesario. El dinero es un recurso necesario. Se requiere para las obras, pero la meta no es el dinero. La meta es Jesucristo, que nos ha enviado a evangelizar. Y como la obra es de Jesucristo, Él debe darnos la provisión para desarrollar la visión y la misión. Hablaremos eso enseguida, más adelante. Pero ese es el asunto. Si logramos que todos los hermanos hablen el mismo lenguaje, el mismo idioma, el idioma de Jesucristo resucitado, pues lograremos que en la comunidad todos usen los carismas para ir creciendo. Un cuarto, ¿para qué? Para que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento pleno del Hijo de Dios. Recuerden que en la Biblia conocimiento no es datos, conocimiento no es información. En la Biblia conocimiento es experiencia. Eso es lo que quiere decir, una experiencia aún más de intimidad, como cuando en el Génesis, en el capítulo 3, dice, Adán conoció a Eva. Conoció es un conocimiento de intimidad, una experiencia de intimidad. O Mateo 1, cuando José habla con el ángel y María, Lucas 1, María, que dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? O sea, no tiene una relación, una experiencia de intimidad. Esa es la cosa. Así que pasémoslo acá. Que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios es una experiencia plena, una experiencia de intimidad, de comunión con Jesucristo, de vida íntima, espectacular con el Señor Jesucristo. A eso es a donde nos lleva. Un quinto, al estado del hombre perfecto. O sea, quinto objetivo, quinto para qué, nos quiere llevar a que nosotros cada día nos parezcamos a Jesucristo. Y más aún, lleguemos a su madurez. Que nos parezcamos a Jesucristo y que lleguemos a su madurez. ¿Cómo le parece? Como dice en Primera de Corintios 3:16, que lo habíamos leído ya, cómo nos lleva a tener la mente de Cristo. El Espíritu que nos lleva a tener la mente de Cristo. Imagínense llegar a la plenitud del hombre perfecto, llegar a la mente de Cristo, llegar a la madurez de Cristo para ser otro Cristo en la tierra, para manifestar a otro Jesucristo en la tierra. Los ministerios, todos los ministerios, están en función de estos 6
¿Para qué? Obsérvenlos ustedes. Para el recto ordenamiento de los santos, para la edificación de la comunidad, para llegar a la unidad de la fe, para el conocimiento pleno del Hijo de Dios, para el estado del hombre perfecto, para la madurez en Cristo. Esto es lo que pretende todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos en los ministerios, todo lo que desarrollamos en los apostolados, en las pastorales, todo eso que vamos desarrollando, queridos hermanos, tiene una función muy específica. Tiene una función muy específica. Y esa función tan clave y tan específica es 6 cosas que hemos visto acá. Tus carismas, entonces, queridos hermanos, no son sueltos, no están por ahí, ¿cómo decirlo? Volando por ahí los carismas, sueltos por ahí los carismas. No, ni siquiera funcionan de manera independiente. Ni siquiera funcionan de manera independiente. Algo así como, voy a poner un ejemplo, estamos en una oración de intercesión o estamos aquí en la predicación, en la clase, en la enseñanza. Mientras yo estoy predicando o mientras estamos orando, estamos ejerciendo el carisma de la fe y del servicio y de la oración y la intercesión. O sea, aquí no es que, por decirlo así, vamos a interceder y el carisma de intercesión llega y le dice a los otros carismas, retírense que voy yo por delante, aquí vamos a interceder. Los otros carismas ahorita no funcionan. No es cierto, porque cuando intercedemos hasta ejercitamos el discernimiento. ¿Usted se imagina? Sepárense carismas que voy a predicar. No, mientras estoy predicando hay palabra de sabiduría y hay palabra de conocimiento, y mientras estoy predicando hay palabras de sanación y de consuelo. O sea, hay muchas cosas que se desarrollan mientras uno está ejerciendo un servicio. Aunque tú consideres tu servicio pequeñito, allí están trabajando muchos carismas se están desarrollando. Bien. Vamos a pasar a un elemento más. Vamos a ir a Mateo 25. Vamos a buscar Mateo 25. Porque estamos mirando cómo el Señor el Señor resucitado se hace presente a través de los carismas, de los ministerios, y ahora vamos a ir más lejos, y de los apostolados. Vamos a ir más lejos, hasta los apostolados, cómo el Señor nos está llevando a nosotros a avanzar. Entonces, Mateo capítulo 25. ¿Ya lo encontraron? Yo todavía no he llegado allá. Ya les digo qué versículos. Ahorita les digo qué versículos. Lo que pretendemos ahorita es ver en la parábola final, la parábola del juicio final, esa parábola final, del versículo 31 al 46, cómo el Señor resucitado se hace presente allí y cómo el ejercicio adecuado de los carismas y de los ministerios hace que entremos a vivir en la plenitud de los hijos de Dios. ¿Se animan? Vamos para el juicio final. Vamos para el juicio final. Mateo 25, 31 hasta el final, hasta el 46. Miren cómo dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, o sea, las ovejitas: venid a mí, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos, o sea, los de la derecha, las ovejitas, los justos, le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer?
o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, os aseguro que cuando hicisteis a cada uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahora se repite la escena, pero en negativo. Entonces dirá también a los de su izquierda, o sea, a los cabritos, a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis. Anduve desnudo y no me vestisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y entonces le responderá, os aseguro que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo les parece ese texto? ¿Vieron los carismas o no vieron los carismas? Yo sé que esto lo hemos leído muchas veces en la iglesia, pero nunca habíamos visto los carismas allí.